Bien, vamos a ahora tener un mensaje de la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías. Vamos a leer el capítulo 17. Pero no vamos a leerlo entero, vamos a leer solamente la primera, digamos, mitad. Vamos a leer hasta el versículo 19. Jeremías 17. Es decir, hasta el versículo 18, mejor dicho. Y bien, pues dice así la palabra del Señor: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de Asera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor para que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria excelso, desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano; sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense ellos, y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo, y quebrántalos con doble quebrantamiento. Amén. Señor, bendiga su nombre. Estamos aquí, pues, en este capítulo 17 de Jeremías, en uno de los pasajes importantes de este libro del profeta Jeremías. Uno de ellos, hay también bastantes pasajes importantes, pero este es uno de ellos. Y pues también en toda la Biblia. Entonces vemos que está hablando sobre todo acerca del estado del hombre, de su pecado. Es un pasaje de la palabra de Dios que nos presenta el estado de pecado del hombre sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en este mundo. Y entonces es una de las bases bíblicas importantes en la palabra de Dios para hablar de la depravación del hombre, de la depravación total del hombre. Entonces no es el único. Esta enseñanza de la depravación total del hombre es, digamos, una suma de muchos pasajes, de síntesis de enseñanzas de distintas de procedencias en la palabra de Dios, pero aquí tenemos una base importante acerca de la depravación y pues coincidiendo con
digamos, las señaladas fechas en las que estamos, ¿no? El 500 aniversario de la Reforma Protestante, conviene tenerlo esto presente. No sé si, creo que estamos ahora en la semana que normalmente se celebra la Reforma, ¿verdad? No sé, me parece a mí, que es el 31 de octubre, 1 de noviembre, no sé. Se hacen cultos incluso especiales para celebrar la Reforma Protestante. Y bueno, nosotros que no celebramos ni la Navidad ni la Semana Santa, pues no vamos a empezar a celebrar nosotros tampoco los días de la Reforma, no vamos a hacer tampoco cultos especiales, sino que pues, nosotros pues sí, valoramos por supuesto y honramos la memoria de los siervos de Dios y por supuesto seguimos confesando la enseñanza enseñada por los reformadores en las confesiones de fe, pero una cosa es eso, otra cosa es el culto a Dios. Y en el culto a Dios pues seguimos con lo que el Señor nos dice en su santa palabra, reunirnos los días del Señor, sobre todo, no instaurando pues, otras fiestas por tradición humana. Sería engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y es muy fácil engañarnos a nosotros mismos y es muy fácil pues, caer pues, en mismos problemas o faltas o pecados que vemos y denunciamos a los demás. Entonces, estamos, en todo caso, como decía, conviene tener en cuenta, por lo menos históricamente, sí, que la Reforma Protestante normalmente se considera que arrancó, pues esto, hace 500 años, finales de, no sé si del 31 de octubre o, no sé, da igual, por estas fechas, cuando Lutero puso las 95 tesis o 91, ya no me acuerdo, 95, ¿verdad? Es tremendo la memoria de uno. Bueno, pues la cuestión es que sí era en contra de las indulgencias, por supuesto, de esa práctica de, digamos, obtener perdón a cambio de comprar las supuestas indulgencias de la Iglesia, pero por supuesto no es solamente acerca de eso el tema importante de las 95 tesis, sino que, por supuesto, como en la Biblia todo está ligado, todo está relacionado lo uno con lo otro, las indulgencias tenía que ver, por lo tanto, también con una visión de la gracia de Dios y del papel de la Iglesia como, pues eso, transmisora de la gracia de Dios. Si la Iglesia pues distribuye esas indulgencias, ella tiene como si tuviera una a su disposición, pudiera repartir prácticamente a voluntad la gracia de Dios, que tiene un patrimonializando la gracia de Dios, es una palabra que hoy en día, en estos días que corren también, pues se oye bastante. Entonces, pues que la podía repartir pues a voluntad de una manera eficaz, ex opere operato. Y como todo está entonces relacionado, las indulgencias tienen que ver, por lo tanto, con una visión de la gracia de Dios, pero la visión de la gracia de Dios tiene que ver también con una visión del estado del hombre. Y esa es la cuestión. En el fondo, la reforma era, por supuesto, la enseñanza acerca de la justificación por la fe y la fe sola, pero eso va de la mano de afirmar el estado de completa y total depravación del hombre. Lo uno viene con lo otro. De igual manera que el estado, pensado de otro modo, la elección incondicional de Dios al pecador para la vida eterna está también esencialmente ligado a una visión del estado del hombre ahora caído bajo pecado. Porque el pecador nada puede, el completamente depravado, nada puede hacer para salvarse a sí mismo por iniciativa y por mérito propio. Por lo cual es de esa manera que Dios lo elige y lo salva sin mérito por parte de él. De igual manera, pues, el pecador no puede hacer nada por sí mismo
él está completamente depravado y entonces, por supuesto, la única manera, por lo tanto, para salvarse a sí mismo es recibiendo la salvación y la justicia obrada por otro, fuera de él, el Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Solo por la fe es la única manera que uno puede recibirla, las manos vacías en las que recibe el don de la gracia de Dios en Jesucristo. Y esto es fundamental para tener presente lo que es el mensaje de la Reforma, tanto en el siglo XVI como ahora también en la actualidad. De nada sirve celebrar la Reforma protestante en iglesias evangélicas o protestantes si se ha dejado de creer y de confesar en la enseñanza de la Biblia y de la Reforma acerca del estado de total depravación del hombre. Si se quita este mensaje de la total depravación del hombre, ¿en qué queda la Reforma protestante? La visión pues normal de las iglesias más o menos liberales, la visión con la que siempre nos hemos quedado desde pequeñitos en las iglesias, pues es que la Reforma era, digamos, la libertad del creyente en contra de las imposiciones dogmáticas de la iglesia. Digamos, el libre examen de la Biblia, que para ellos es lo mismo que el libre pensamiento del creyente con respecto a cualquier otra pues afirmación doctrinal del cristianismo. Eso es liberalismo protestante. ¿No hemos escuchado eso muchas veces en las celebraciones del Día de la Reforma? ¿No? La Reforma protestante es pues eso, la libertad del creyente individual con la Biblia. Por supuesto que hemos de leer la Biblia. Y no creo que nadie nos va a decir que no enseñamos, ni practicamos, ni animamos a todos los creyentes y a todas las familias a leer a diario la palabra de Dios por sí mismos y ser como también los cristianos de Berea. Pero una cosa es eso y otra cosa es presentar la Reforma protestante como un movimiento sin credo, sin doctrina, sin historia, sin afirmaciones bíblicas, teológicas, doctrinales, fundamentales para la Iglesia del Señor. Entonces, para comprender bien la justificación por la fe y la fe sola, se tiene que también conocer bien el estado de depravación del hombre. Y para eso decíamos, este pasaje está bien apropiado, que vemos que comienza diciendo: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Pues vemos como para escribir en metales, ¿no? Con punta de diamante incluso. Dice: esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Vemos que no es entonces simplemente un pecado, un borrón que uno hace con un lápiz, un lapicero, que puedes venir con la goma y lo borras y no se nota. Está esculpido y está pues ahí trazado profundamente en su corazón, de manera que, sí, ponte ahí a borrar, ¿no? O ponte ahí a pintarlo, ¿no? O ponte incluso a meterle masilla, ¿no? Que se va a notar. Entonces vemos que esto nos está ya diciendo lo profundo que está el pecado en el corazón del ser humano. Está esculpido en la tabla de su corazón. Es interesante que hable de la tabla de su corazón. Ellos escribían en las tablas, ¿verdad? En tablillas, en tabletas. La ley de Dios mismo fue escrita pues también en tablas de piedra. Y pues vemos que está escrito, el corazón está pues aquí comparado con unas tablas, y ahí pues está escrito pues con punta de diamante, con cincel de hierro, escrito a fuego está en su corazón, de manera que no se puede quitar. Esto, por supuesto, quita las visiones del pecado como una pequeña imperfección del hombre, ¿no? Como a veces se presenta como un estado de minoría de edad, ¿no? Es decir, que en la antigüedad el hombre tenía menos conocimiento también moral, se ha evolucionado, somos ahora mejores, incluso mejores moralmente que los romanos y los antiguos, ¿verdad?
ya pues no hay esclavitud, ya las mujeres pues son iguales al hombre, ya no se discrimina a los hombres por sus, comillas, orientaciones sexuales, ya, etcétera, etcétera, somos mejores que los demás. Hace 2000 años eran más pequeñitos, eran más niños, más infantiles que nosotros. Ahora nosotros hemos evolucionado, somos mejores, ¿verdad? Esto es, ¿verdad?, lo que está detrás de toda la ideología progresista. El hombre progresa, pero en el fondo es lo mismo. Siempre nos encontramos con los mismos problemas. Se podrán presentar de una manera, se podrán presentar de otra, se podrán pues maquillar de una manera, pero el hombre, el estado del hombre sigue siendo fundamentalmente el mismo ahora, hace 2000 años, o pues al día siguiente del pecado de Adán, porque estamos cortados de la fuente de la vida, de la comunión con el Señor. El hombre está caído, corrompido completamente por su pecado, está bajo la condenación de Dios, está cargando la culpa de sus pecados y nada puede hacer para quitarlo. Incluso sus obras de culto. Eso le afecta hasta sus obras de culto, porque dice que les está esculpido los cuernos en los altares en el versículo 1. Los cuernos en los altares era ahí donde se vertía también la sangre, o se salpicaba la sangre de los sacrificios. Bien, pues entonces fijémonos, hasta los sacrificios que ellos hacían, las obras de culto que ellos hacían al Señor, también estaban marcadas por su imperfección y su pecado. Eso es algo que también conviene, ¿no? Pues tener presente. ¿Por qué estamos en nuestras iglesias, en nuestra iglesia en particular, confesando siempre los pecados en nuestros cultos? Porque necesitamos aún, cuando nos acercamos a Dios, porque somos profundamente pecadores. Pero fijémonos la facilidad que hay también. La facilidad que hay también para que el hombre de esta manera se entregue al error. Al error, como leemos aquí en el versículo 2, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Bueno, pues vemos, ellos hacen culto a Jehová y al mismo tiempo tienen estas imágenes de acera, estos pilares o estos postes idolátricos que se daban culto también pues a la manera de las naciones de Canaán, en lugares altos, en lugares frondosos, donde también pues se incurría en el tipo de culto en el que abundaba también pues la prostitución ritual, tanto masculina como femenina, estos cultos que mezclaban también como hemos visto esta mañana, inmoralidad sexual con la idolatría. Pues vemos que ellos estaban mezclando todas estas cosas, este sincretismo y bueno, pues esta mentalidad inclusiva que diríamos hoy en día. Y bueno, pues por ello viene el juicio de Dios, como vemos en los versículos 3 en adelante. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Porque la idolatría y el pecado pues contra el culto de Dios afecta directamente la gloria de Dios. Y si son más graves los pecados contra la primera tabla de la ley de Dios, entonces el pecado de la idolatría merece ciertamente un castigo severo de parte del Señor. De igual manera que se nos dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. La transgresión de este primer mandamiento tienen más gravedad y tienen más culpabilidad, porque el tratar bien al prójimo se deriva precisamente del primer grande mandamiento, amar a Dios por encima de todas las cosas. Y el Señor pues esto no lo pasa por alto. El Señor no dará por inocente al culpable, nos dice el decálogo del tercer mandamiento. Y aquí nos dice el versículo 4, perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Aquí pues está también anunciando el inminente exilio. Porque fuego habéis encendido en mi furor y para siempre arderá.
el fuego de la ira de Dios. El Señor no es indiferente. Podemos decir que nosotros, que el culto de Dios, si se hace de esta manera o de otro, si hay una imagen de más o de menos, si se canta esto, se hace lo otro, para nosotros es indiferente, pero para el Señor la gloria suya es absoluta, es indiferente. Vemos que su ira arderá para siempre contra aquellos que sí están dando culto a Dios y están entregados a sí mismo a la idolatría. Fijémonos entonces, no es esto una pequeña imperfección, como decíamos, ¿no? Seguro toda la gente que hacía este tipo de cosas, ellos no verían la gravedad, o ellos lo harían porque siempre lo han hecho y no pasa nada. ¿Por qué? Pues por el estado de depravación del hombre. Esto nos hace insensibles ante la gravedad del pecado. En este y en todo lo demás, lo propio del pecado es engañar el corazón de los hombres. Fijémonos pues a continuación los versículos del 5 al 8, como aquí nos encontramos con una especie de cita, no tanto una cita, pero es un pasaje que está relacionado con un pasaje importante y conocido de la palabra de Dios, cuando dice que maldito el varón que confía el hombre, que pone carne por su brazo y su corazón se aparte de Jehová. Versículo 5. Maldito, la maldición, pues. Y después vemos el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Maldición aquel que confía en el hombre y que se aparta de Dios. Bendición aquel que confía en Jehová. Y vemos que la descripción de ambos, en el versículo 6 y en el versículo 8, vemos, será como la retama del desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morarán los secadales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esto evidentemente nos está evocando al Salmo primero. El bienaventurado aquel que, podemos leerlo. Salmo primero. Que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero para buscar el paralelo con lo que estamos viendo, los malos, no, versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos. Entonces vemos el tamo, aquí está hablando de la retama que se la llevará también el viento, morará, por lo tanto, en el desierto, en tierra despoblada. Y en el versículo 7 está hablando del bendito, el varón que confía en Jehová, cuya confianza en Jehová, y veremos entonces el parecido más evidente todavía, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces vemos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vemos aquí están muy cercanos los dos pasajes. Evidentemente Jeremías conocía el Salmo primero y lo está citando, aludiendo o aplicando, y esto muestra que también el Salterio ya estaba escrito siglos antes de Jeremías y los profetas, porque la mayor parte de ellos fueron escritos por David, el rey David, allá por el año 1000. Bien, pues vemos aquí, sí, en el Salmo primero está hablando de la ley de Jehová, aquel que medita en la ley del Señor de día y de noche, las bendiciones que tendrá Él, y los malos, aquellos que no lo hacen, pues las maldiciones que tendrá Él. Aquí está hablando de la maldición de aquel que confía en el hombre, la bendición que confía solo en el Señor. Así pues vemos que esto también tiene que ver, porque la fe, ¿qué es? La fe verdaderamente es confiar en el Señor. Por supuesto que tiene una parte de conocimiento y tiene también una parte de convicción, ¿no? Pero este conocimiento y esta convicción de la palabra de Dios
para que salve, tiene que ser también una confianza de corazón al Señor. ¿Y esta fe? ¿De dónde provendrá? ¿Cómo tendremos la fe? Dice la fe, el apóstol Pablo, Romanos 10, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así pues, vemos que este es el gran privilegio y el gran beneficio de la palabra de Dios, ¿no? Primera y principalmente, el Señor nos da la fe que salva, esa confianza de corazón, a través de la palabra de Dios. Razón para la cual estemos frecuentando, como decíamos, leyendo la palabra de Dios a diario, como decíamos, y pues insistiendo en el Señor, que el Señor nos dé la fe, o nos la aumente, nos la consolide, o haga que nos dé buenos frutos a nuestra fe, como también vemos aquí en este pasaje, de las hojas que no caen, simbolizando los frutos en la vida del creyente, mientras que la maldición lo único que es esterilidad, es extenuación, es fatiga, una imagen pues muy apropiada para la vida de los reprobados que están bajo la maldición de Dios. Bien, pues los versículos 9 y 10 encontramos una de las declaraciones juntamente con el versículo 1 acerca de gran importancia acerca de la depravación del hombre, porque dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es engañoso, es insidioso, es lo propio del pecado, es ocultarse, es no dar la cara, es engañar en cuanto a lo que es o no pecado, o lo que esto me va a traer, lo que esto no me va a traer en mi vida. Y fijémonos que esto es también lo que dice Hebreos capítulo 4, cuando habla del peligro que tiene el pecado. El gran peligro que tiene el pecado es precisamente este. En el capítulo 3 de Hebreos, versículos 12 y 13, la exhortación que hace: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, sino exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo propio del pecado es engañar. El diablo engañó a Adán y a Eva en cuanto al pecado, ¿verdad? Si coméis, si desobedecéis, no os pasará nada, al contrario, seréis como Dios. Pero el pecado mismo también engaña. Y la manera de engañar es hacer a uno insensible acerca de ese pecado y tranquilizar la conciencia, domesticarla y no ver más la gravedad de esto. Por lo tanto, dice que se endurece el corazón en cuanto al pecado. Y es asombroso, por lo tanto, la gran facilidad que tiene el hombre para engañarse y engañar a los demás. Y engañarse a sí mismo. Engañar a los demás y engañarse a sí mismo. Y todo ello a causa del pecado. En esta condición del hombre, ¿quién puede conocer sus propios errores? ¿Cómo salir de ello? La palabra de Dios nos lo dice. Yo, Jehová, versículo 10, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para a cada uno según su camino, según el fruto de sus manos. El Señor lo hace por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo escudriña nuestra mente, nuestro corazón. Literalmente mente es también
está hablando también de riñones, como el corazón y los riñones en Apocalipsis, una visión, bueno, una palabra para hablar de la conciencia, del ser interior, etc. El Señor escudriña por medio de su Espíritu Santo, pero el medio por el cual hace ese escudriñamiento, esa inquisición, esa búsqueda pormenorizada, ese cuestionamiento en nuestro interior, ¿cuál es? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos marca en rojo aquellas cosas que hacemos y no están bien. Es la palabra de Dios que dirige nuestra atención y que pues, nos hace encender las señales de alarma por los pecados. Es la palabra de Dios, aunque nosotros al principio no lo veamos. Por lo cual siempre, de entrada y en principio, siempre hemos de conceder a la palabra de Dios como se suele decir, la venia. Siempre hemos de dar, siempre, no el beneficio de la duda, sino de entrada el reconocer que nosotros, en cualquier cosa que digamos, en cualquier cosa que hagamos, en cualquier opinión que sostengamos, podemos equivocarnos. Si la palabra de Dios pues viene a corregirnos, sea todo hombre mentiroso y sea Dios fiel y veraz. Y eso, por lo tanto, también la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios que está por encima de la autoridad de los hombres y de concilios y de decretos y de la iglesia, porque todos son hombres y también se pueden equivocar. Sin embargo, la palabra de Dios tiene la autoridad de Dios porque es la palabra inspirada de Dios y es, por lo tanto, la que tiene la autoridad de determinar juicio en todo lo que diga. Bien, pues vemos que a partir del versículo 12 el profeta lo encontramos aquí orando a Dios, como en tantos otros lugares lo estamos viendo estos capítulos, como se están a veces dialogando el Señor y también Jeremías, y aquí pues está dando esta palabra Jeremías, palabra de Dios, y ahora él está respondiendo a Dios en oración. Primeramente, alabanza, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario, el templo, el lugar donde se da el culto a Dios, el lugar del arca, el lugar de la presencia del Señor. Y todo ello, ¿por qué? Por Dios. Oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí. ¿Y aquí está hablando Jeremías? Los que se apartan de mí. Él tenía bien claro que era profeta y que le hablaba la palabra de Dios. Los que se apartan de mí, la palabra que yo les estoy diciendo, serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. O también podría ser que aquí está hablando de la palabra de Dios. Se apartan de mí, de Jehová, y dejaron a Jehová. Habla pues de Jehová y habla de tercera persona de Jehová, como también el Salmo 110. Bien, pues en todo caso Él es el manantial de aguas vivas. Está pues primeramente alabando al Señor. Él está exaltando a Dios por quien es Él, esperanza de Israel. Y pues todos los que se alejan de Dios serán apartados, pero aquellos que confían en el Señor, pues recibirán del manantial de las aguas del Señor. Y fijémonos, el profeta está hablando y diciendo todo esto, pero él no solamente lo habla para los demás, él en primera persona se lo aplica. Y por eso en el versículo 14 dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. No está predicando, pues, esta depravación de los hombres, como si es una cosa que a él no le afectara, y que, pues, él está un poco por encima. Él, primeramente, está orando lo que todos aquellos que oyen este mensaje tendrían que estar diciendo: sáname, oh Señor, seré sano, sálvame, oh Señor, y seré salvo, porque yo no lo puedo hacer, yo no me puedo salvar a mí mismo, yo no me puedo salvar a mí mismo, yo estoy completamente caído y depravado, nada puedo hacer yo para salvarme a mí mismo, solamente tú eres mi esperanza, solamente tú eres mi alabanza.
Y bien, pues lo último ya, los versículos del 16 al 18, esta oración, no es la primera vez que ora Jeremías en este sentido. No tenía Jeremías un papel fácil como profeta de Dios. Traer la palabra de Dios no es fácil. Anunciar la palabra de Dios y decir pues el estado de profunda depravación del hombre en el siglo XVI no fue más fácil de lo que lo es ahora. Y bien, pues pueden surgir resistencias y pueden surgir pues dificultades. Y era lo que estaba aquí ocurriendo con Jeremías. Porque está aquí orando, pues que el Señor bendique al profeta. Estaban aquellos que se estaban burlando de Jeremías. ¿Por qué? Porque no se cumplía la palabra de juicio. Él estaba diciendo, arrepentíos, convertíos al Señor, porque si no vendrá juicio. No viene, porque el Señor es lento para la ira y grande misericordia, y hasta el último momento dejaba la puerta abierta para que el pueblo pues volviese a Dios. Bueno, pues por ese, a ojos humanos, dilación, por retraso, la gente se está pues burlando de la misma manera que encontramos en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro, de los burladores, que dicen, bueno, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No? Y ellos ignoran que, bueno, pues desde el principio ya ha estado pues decretado pues el juicio, pero el Señor pues no se retrasa, sino que está dando tiempo a ojos humanos para que todos oigan el Evangelio y procedan al arrepentimiento. Y quiere, por lo tanto, que Él lo vindique, no porque Él, Jeremías, pues quiera figurar en algo, sino porque Él es profeta de Dios y trae la palabra de Dios al pueblo, de manera que no quiere que esa palabra caiga al suelo ni en descrédito. Y de esa manera pues también hemos de contemplar las oraciones de vindicación que encontramos en los salmos, ¿no? Y que no hemos de tener tampoco dificultad en cantar, porque son palabra plenamente de Dios y porque también pues tienen este sentido de la vindicación de la palabra de Dios ante aquellos que la rechazan. Bien, pues está diciendo todas estas oraciones hasta el versículo 16 y nos podemos quedar, por lo tanto, con lo que dice en el versículo 17: no me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Eres tú mi refugio en el día malo. Pues nosotros estamos así en estos días malos en los que la maldad pues del hombre, a fuerza de ser ignorada, está acampando por sus anchas. Esta es precisamente lo paradójico, ¿no? Una visión más ligera, una visión más, entre comillas, aliviada del pecado del hombre, pues da como resultado una propagación del mal, precisamente. Piensan que el hombre pues es más maduro y puede actuar con más responsabilidad, etcétera, etcétera, y lo que hacen es acabar en grados de maldad y de barbarie sospechados. El Señor pues nos guarde, el Señor nos guarde en esta hora también que estamos viviendo, para que no haya pues tampoco desbordamientos de maldad en nuestra nación y en otros.